Ok, entonces voy a compartir ahora material, estaba compartiendo, solo que la imagen está mal, entonces no hay problema por eso. Que se escuche es lo importante. Bien, entonces como les decía, normas APA, bueno, vamos a ver de qué se trata en este caso, ¿no? Tal vez muchos han debido escuchar la forma de hacer referencias, citas textuales, todo eso, y de dónde viene, ¿no? En esa ocasión, normas APA es o significa Asociación Americana de Psicología, ¿no? Entonces, más o menos ese estilo se originó hace años, más o menos por 1929, ¿no? Con un grupo, fue creado por un grupo de psicólogos, antropólogos, gerentes de negocios que se reunieron para tratar más o menos de establecer, digamos, una fuente de imagen, en este caso, un conjunto de procedimientos, un estilo de redacción, cómo hacer una redacción, cómo hacer la escritura, cómo hacer, digamos, facilitar, en este caso, autores, citas textuales, todo eso. Y ha habido varias ediciones. Y en esta última estamos ahora actualmente utilizando para la tesis, para la monografía, para un trabajo en investigación, este tipo de estilos, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Eso para que no se haga plagio, porque les comento que en posgrado, en las monografías que se han hecho, las tesis de maestría que se han hecho, se ha podido detectar que ha habido plagio. Entonces, para que no haya eso, para que no se incurra el plagio, es importante hacer las citas textuales. Digamos, yo puedo hacer un tema, digamos, referido a neurocognitiva, tal vez hay un libro, puedo, digamos, de ahí del libro sacar un párrafo y de ahí se tiene que citar de qué página el autor. Para empezar, vamos a ver aquí por detalle vamos a ver cómo se va a hacer la cita, que se cite todo eso, pero así se debe citar y decir sí, se ha sacado de esta cita y de ahí hacer una interpretación. Hay otro tipo también que se llama paráfrasis, ¿no? Eso es parafraseo, cuando una persona puede tomar, digamos, un párrafo y tal vez explicar sus propias palabras, pero siempre y cuando toma la cita del autor, de qué autor se ha sacado y se ha podido completar con el argumento del autor, en este caso del investigador, ¿no? Entonces, ¿cómo son los pasos? En esta ocasión, los pasos a seguir, digamos, en la redacción de citas es, primero, las citas como un texto de referencia, ¿no? Se escribe con palabras de reflexión del autor, no se cita a continuación el nombre, es decir, en este caso, por ejemplo, digamos, no sé, neurocognición es el estudio, digamos, no sé, de los procesos mentales y bla, bla. Y de ahí se va poniendo de qué autor se ha sacado y el año, ¿no? El año entre paréntesis. Eso lo vamos a ver más adelante con detalles. Y otro tipo de citas textuales de un autor, por ejemplo. Produce, por ejemplo, entre comillas, las palabras exactas del autor, ¿no? Seguidamente se añade en paréntesis, el año de publicación, la página, que es muy importante, de qué página se ha sacado, ¿no? La frase citada, ¿no? Eso es importante. ¿Para qué? Para que no, digamos, seamos, o se diga que se ha hecho un plagio del trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas para hacer las citas? Los principales o los principios esenciales de las citas en el texto. Por ejemplo, cada trabajo citado debe estar en lista de referencias. La lista de referencias es al final, ¿no? La lista de referencias, por ejemplo, comúnmente nosotros cuando hacemos... Bien, entonces estábamos hablando sobre las reglas en las citas, ¿no? Los principios esenciales de las citas en esta ocasión. Es que cada trabajo debe tener o tener una lista de referencias, ¿no? Y como les decía, actualmente, con las nuevas normas APA, antes se manejaba bibliografía, por ejemplo, hoy en día se maneja referencias biográficas, ¿no? Al finalizar, digamos, el trabajo de investigación. Entonces ahí se va viendo más adelante igual se va a detallar cómo se debe hacer la referencia biográfica. También se utilizan citas referenciales, preferiblemente de los últimos 5 años de publicación, para empezar, ¿no? Es decir, si yo voy a investigar sobre, por ejemplo, quiero hacer mi monografía sobre, no sé, la neurodidáctica, tal vez, ¿no? En estudiantes de educación superior, de cierta carrera X, ¿no? Entonces ahí tengo que ver
tengo que buscar libros. Hoy en día para nosotros eso se ha hecho fácil el Internet, ¿no? El Internet en cualquier momento podemos entrar e investigar el tema que nosotros más o menos queremos. Incluso hay tesis, ¿no? Para investigar, para tal vez tener algunas referencias, algunas tesis, pero tiene que ser de los últimos 5 años de publicación. Es decir, yo, por ejemplo, este año puedo, digamos, preparo mi monografía que estamos en 2023. Entonces tengo que buscar publicaciones de los últimos 5 años, vamos a ir para atrás, ¿no? Más o menos del 2017, bueno, 16, 17, desde ahí ya tendría que ver algunas bibliografías, ¿no? No, casi ya no nos sirve mucho de hace 10 años, ¿no? Tal vez no creo, pero es preferiblemente de los últimos 5 años, ¿sí? Las citas deben incluir, por ejemplo, apellidos del autor, cita, en esta ocasión el apellido completo, la inicial del nombre, el año, la página que se utilizó, ¿no? Eso en las citas. Y luego vamos a ver las referencias. Ahora, ¿qué es una cita? Por lo general, una cita es una expresión, ¿no? Parcial de ideas de un texto, con referencia al origen de la fuente, ¿no? Pero tal vez yo quiero, bueno, estoy viendo sobre neurodidáctica, ¿no? Entonces ahí voy a ver, hay varios autores que han mencionado qué es la neurodidáctica, de qué se trata, cuáles son los componentes, ¿no? Todo eso. Y ahí vemos que de qué autores nos interesa más, cuáles tal vez se acercan, ¿no? Ahí se va citando, se va viendo el autor, todos. La cita puede ofrecer información del autor y el año de publicación, ¿no? Entonces, y hay tipos de citas, que en este caso es la cita textual o directa, ¿no? Esta cita significa la transcripción exacta de la idea del autor. Tal vez yo tengo un párrafo que me interesa y se acerca, entonces puedo tomar ese párrafo y a la vez tengo que ver de qué autor y qué año y página se está tomando, ¿no? La cita textual corta, menos de 40 palabras, que se agregan comillas, que lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Palabras, la cita puede ser su propio texto, no es necesario ningún formato adicional, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Tipos de citas, ¿no? Cita textual o directa, como decía, ¿no? Una cita textual narrativa menos de 40 palabras. Y ahí estamos viendo más o menos cómo uno debe citar. Si digamos, por ejemplo, acá dice, ¿no? Es un ejemplo. El autor que estamos poniendo acá es el apellido, ¿no? El apellido paterno que es Turpo, ¿no? Y el año de publicación, entre paréntesis, como vemos ahí, ¿sí? Nos dice que, entre comillas, se pone el la idea del autor, lo que él piensa, y él lo ha puesto entre comillas, ¿verdad? Entonces, ahí dice, los procesos educativos en los entornos virtuales constituyen una consecuencia de los actos concatenados, ¿no? Estructurada en varios niveles y dimensiones, ¿no? Y vamos a la página, y ahí vemos de qué página se saca, entonces ahí estamos entre paréntesis, ponemos abreviado P y la página, ¿sí? Y eso es cuando la cita textual narrativa es de menos de 40 palabras. El otro tipo es cita textual o directa, ¿no? Cita textual entre paréntesis de menos de 40 palabras. En esta ocasión es lo mismo, ¿no? Ponemos entre paréntesis y al final se pone el apellido, la coma, el año y la página, ¿sí? La cita textual larga, esto es más ya de 40 palabras. Aquí no se utiliza comillas para encesar una cita larga, ¿no? Se inicia la cita textual larga en una nueva línea, con sangría, en este caso, interlineado, se cita de bloques, se agrega adicionalmente antes o después. Si hay párrafos adicionales entre las citas, se hace, digamos, una especie de sangría y se cita la fuente entre paréntesis también, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver un ejemplo de cita larga. En esta ocasión es de más de 40 palabras, ¿sí? Estamos viendo ahí una cita de sangría es cuando se hace un espacio, en esta ocasión se llama, ¿no? Y vemos el autor. En esta ocasión, como ves, es diferente a la anterior cita, que era la cita corta y directa. En esta ocasión se toma el autor, el año entre paréntesis se afirma que, digamos, ¿no? Y ahí vamos viendo. Y como ven, a diferencia de lo otro, no tiene comillas y es
Y es casi más. ¿Y por qué? Porque es más de 40 palabras y al final, como vemos ahí, también se pone la página entre paréntesis. Y esa es la otra forma también, ¿no? Cita textual o directa, que también se lo puede hacer de esta manera. Ahora, la cita indirecta. Las otras dos serán dos ejemplos de citas cortas, ¿no? Entre paréntesis y citas largas. En esta ocasión es la cita indirecta, ¿no? Que es más que todo parafraseada. Cuando hablamos indirecta, por lo general se refiere cuando nosotros, por ejemplo, leemos, digamos, una página y de alguna manera nosotros se nos queda, digamos, ciertos párrafos y de eso vamos a nosotros tal vez de alguna manera tomar algo de ese párrafo y también interpretarlo o poniendo con nuestras propias palabras. Y eso ya se llama paráfrasis, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, ¿no? Los métodos de educación virtual establece una serie de hechos vinculados y de forma distribuida bajo diferentes niveles y extensiones. Y como vemos ahí, en esta ocasión se pone al final el autor y el año, ¿no? Y como ven, es diferente al anterior que les había mostrado. Y como dice, ahí no sé exactamente, sino se adecua una idea con las palabras y se omite el dato de la página. ¿No? Ciertas cuestiones, eso se llama parafrasear. Y ahora, cuando se hace citas, por ejemplo, muchas veces no siempre hay un autor. Puede haber dos autores, puede haber tres o Licenciada, más va a disculpar que autores. le corte. Sí, dígame. Nuevamente, no se escucha muy bajito. Ahí ya estaba bien, ¿no? Ahora ya ha vuelto a Sí, caer el volumen, por favor. está bien, está bien. Ahora, hola, hola, Un hola, poquito más, por favor. hola. Sí, es que está todo. Tal vez es que sí, la señal está un poco mal. Hola, hola. ¿Ahora se me escucha? Hola. Ya. Entonces, como les iba diciendo, ya cuando, por ejemplo, se toma o se tiene un libro, un texto de dos autores, ahora, ¿cómo yo hago la cita de dos autores, digamos, ¿no? Y como vamos acá el ejemplo. La cita narrativa como va acá es turpo, y entre paréntesis, y el año, ¿verdad? Cita entre paréntesis, que es otro tipo de, como ya les había mostrado, con párrafos. Cuando estos autores se pone y, ¿no? Solamente los apellidos, como vemos, ¿no? Entonces, en ambos casos. Y cuando es de tres o más autores, entonces acá estamos viendo, ponemos el apellido completo del primer autor y luego vamos a abreviar a et al y el año, ¿no? Y entre paréntesis lo mismo. Ahora, abreviado, ¿qué significa? Se usa et al para abreviar los demás autores, que significa y colaboradores o y otros. Eso es lo que significa et al, por si acaso, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede abreviar a más autores, a más de tres autores. Ahora, para hacer las citas al final, cuando hablamos las referencias bibliográficas, por lo general se pone o edición, ¿no? Se pone, por ejemplo, se pone el autor, se pone el año, se pone el título del libro y se pone la edición. Entonces, se pone por lo general ahora actualmente se pone en abreviación, ¿sí? En este caso, segunda edición, segunda ed y así, ¿no? Y esas son las formas como se debe abreviar, ¿no? Actualmente. Tal vez antes en normas anteriores, si vamos a hablar norma, sexta normas, séptima edición, todo eso, sexta edición anterior a la séptima edición, se ponía, digamos, por lo general, el nombre completo del autor. Entonces, ha habido algunos cambios y se ha hecho eso, ¿no? Los cambios de abreviar ciertos elementos en las citas biográficas, ¿sí? Ahora, la lista de referencia en este caso, o la lista de todas las fuentes o materias que se usaron a lo largo del trabajo, se ubica al final del texto, ¿no? Con el fin de facilitar la información sobre las fuentes consultadas, como les decía, ¿no? Cuando hablamos, se pone al final referencia bibliográfica. Entonces, ¿ahí qué se pone? Se pone el autor, la fecha, el tema o el título del libro, el título del artículo, el título de la revista, incluso muchas veces vamos a consultar, digamos, en periódicos, igual. En este caso, el título, en este caso, el nombre del periódico y como lo vamos a ver adelante, cómo citar, por ejemplo, cuando uno va
a investigar, digamos, en la biblioteca, entonces, tanto en biblioteca en físico, o también hay en biblioteca virtual, ¿no? En donde se puede recuperar y la fuente donde se puede recuperar, ¿no? Y vamos a ver también cómo es la cita, cómo se puede citar cuando, por ejemplo, por lo general la mayoría de nosotros hoy en día hacemos o consultamos en el internet, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo voy a hacer las referencias en este caso, ¿no? ¿Cómo elaborar la lista referenciada final en este caso? No, en el sílabo establece que se debe elaborar una lista final. Por lo general, no se hace en orden alfabético, ¿no? El apellido, ¿no? Si, digamos, tengo autores que ha sido con C, digamos, Salazar, o con C, Casas, dependiendo, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ir en orden alfabético y vamos a tomar el apellido primero. Se utiliza el trabajo de manera que cada cita se va a intercalar el texto, tenga su correspondiente referencia en la lista final, ¿no? Mediante esta lista de referencias se reconoce el trabajo de otros autores, se proporciona al lector un medio fiable para localizar las fuentes citadas, en este caso, ¿no? ¿Y cómo elaborar la lista final? ¿No? Los datos para redactar las referencias se tomarán del documento original, ¿no? Se va a extraer principalmente de la portada. Cada referencia contiene generalmente los siguientes elementos. Estamos viendo el autor, el título, edición, editor, lugar, fecha de publicación, ¿no? Se invierten los nombres de los autores colocando en primer lugar el apellido seguido de las iniciales del nombre, ¿sí? O de los nombres, dependiendo. Y puede incluirse hasta 7 autores. Y como ahí habíamos indicado, cómo se puede hacer. Por ejemplo, acá está un ejemplo, ¿no? Estamos viendo que acá, por ejemplo, son 1, 2, 3 autores. Y si se ve ahí, estamos viendo el apellido, ¿no? El apellido completo. Su inicial, en este caso, es de su nombre, ¿no? Ponemos punto, el apellido del otro autor, el nombre y el otro autor, su apellido y su nombre. Y vemos que el año de publicación va entre paréntesis. ¿No? Y ahí el título, que es gestión de la calidad, el título del libro, ¿no? Conceptos, enfoques, modelos, sistemas, lugar, Madrid, y edición o editorial, Parson Educación, ¿no? Entonces, de esa manera se debe hacer la referencia bibliográfica al final de la investigación. Y ahora, las publicaciones periódicas, como decía hace rato, ¿no? Por lo general, muchas veces tenemos que hacer investigación o recurrir, por ejemplo, en esta ocasión, a periódicos o revistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer la identificación o cómo se va a referir o se va a identificar lo que uno ha podido investigar en una revista? Esta parte es la parte física, digamos, ¿no? Yo he ido a, no sé, a la biblioteca de la universidad o a la biblioteca central, a la biblioteca. Entonces he pedido una revista, quería investigar algo sobre, en este caso, digamos, no sé, neurodidáctica, neuroeducación, y ahí he visto una revista, ¿no? Un artículo. Entonces, ahí como vemos, cómo vamos, el apellido igual, nombre, el nombre, la inicial del nombre, el año, el título del artículo. Por lo general, las revistas son artículos que se investigan, nombre de la revista, que se investiga el volumen, número de edición y las páginas, ¿no? O en qué página estaba el artículo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos poniendo un ejemplo. El apellido, el nombre inicial, el año, y ahí dice, ¿no? El título del artículo, El camino lleno de contradicción, y el número de revista, el volumen o número de edición y las páginas, ¿no? Que se ha tomado como referencia. ¿Ya? Ahora, tal vez no tengo tiempo de ir, ¿no? A la biblioteca, no tengo tiempo, entonces, no, entonces lo voy a hacer virtualmente. Y la mayoría hoy en día lo hacemos en computadora. A través de la computadora entramos al internet. Hay varias páginas, ¿no? Para incluso descargar libros, descargar artículos, entonces hay. ¿Y cómo se hace en esta ocasión? Porque yo he investigado y he sacado del internet, ¿no? Lo mismo es casi parecido, solo con una excepción. No estamos viendo, ¿no? Apellido del autor, inicial del nombre, el año, título del artículo, nombre de la revista, número de páginas, y eso. Pero aquí la diferencia. Aquí ya se incluye el link de la página donde se ha podido consultar, ¿no? Ciertos temas que ustedes querían hacer. Entonces ahí se puede poner consultado, recuperado en, entonces el link, ese link se copia, ¿sí? No del navegador.
Esa es la diferencia. ¿No? Y entonces ahí estamos viendo la anterior era revista y ahora es un periódico. El periódico que es casi similar a una revista, ¿no? Estamos viendo el apellido, el nombre inicial del nombre, y en esta ocasión, a diferencia de la revista, en la revista solamente era el año, pero en esta ocasión con los periódicos se pone el año, coma, el mes y el día, ¿sí? Porque por lo general en las páginas o en los periódicos viene por días, ¿verdad? Entonces ahí tal vez hay un artículo y hay que ver la fecha, de qué fecha, qué día y el año. ¿M? Y ahí vamos a ver el título del artículo, el nombre del periódico y las páginas. Y en línea, tal vez no, yo, bueno, voy a investigar, voy a entrar tal vez a la línea o al link de la razón, digamos, ¿no? Y ahí voy a entrar, entro a la página, entonces veo el apellido, digamos, de la persona que ha escrito ese artículo, el año, el mes, el día, nombre del artículo, el nombre de la periódico y el link donde yo he consultado a través del internet, ¿sí? Entonces, así es como se debe realizar. Libros, ¿no? Libros de consulta, capítulos, libros. En esta ocasión, cuando hacemos libros, yo tengo libros físicos, digamos, o tal vez en esta ocasión la mayoría que hoy estamos con internet, lo hacemos en internet. Entonces, acá lo mismo, es apellido, nombre inicial, el año, título del libro, nombre editorial y la fecha, digo en este caso el link donde se ha podido consultar o sacar la información, ¿no? Como estamos viendo ahí dos ejemplos, ¿no? Estamos viendo el primer ejemplo, que estamos viendo el apellido de la persona, el nombre, y en esta ocasión estamos viendo que es un libro que ha sido escrito por tres autores. Entonces ahí se ve los apellidos y sus nombres iniciales, el año de publicación, el título del libro, estamos viendo el nombre de la editorial, el lugar y el link donde yo he podido sacar la información, ¿no? A nivel o a través del internet. Y ahora, ¿cómo te viene un formato general de la séptima edición? El papel, en este caso, cuando damos un papel es 8.5 por 11 pulgadas, estamos hablando por lo general papel carta, ¿no? Que por lo general se maneja la mayor parte carta. Los márgenes, bueno, deben ser todo, en este caso 2.5 por 1 pulgada, tanto derecho, izquierdo, como a superior e inferior, ¿no? Las letras pueden ser, por lo general se usa cuando se hace un trabajo, por ejemplo, para posgrado, en esta ocasión, monografía, tesis de maestría, se lo hace en dos formatos, o dos fuentes, se usa dos fuentes en este caso, ya sea Times New Roman o Arial, ¿no? Y por lo general es el 12, pero varía en esta ocasión de los títulos, por ejemplo, ¿no? Pero se maneja ese tipo de formatos en ese caso, ¿no? Como estamos viendo allá, el tamaño de letra 12, ¿no? Y otros según la guía, como dicen, por ejemplo, los títulos o en la portada varían, ¿no? Por ejemplo, el título tal vez puede ser 14, el nombre en este caso es la universidad, o poniendo posgrado, y varía el nombre el número de la letra, o el tamaño de letra, ¿no? Ahí estamos viendo en el teclado, en esta ocasión la sangría, cuando decía, cuando hay sangría en ciertos párrafos, que por lo general sí manejamos sangría, cuando se hace la cita textual largo o algo dependiendo, entonces se va viendo este tipo de al margen izquierdo, como dicen, ¿no? El teclado, 5 espacios y todos los párrafos en este caso, ¿no? El espacio de esos punto final de la oración, punto final, la alineación del texto a la izquierda, quebrado o en bandera, los números comienzan de la página del título o portada del documento, ¿no? Y debe estar ubicados en la esquina superior a la derecha. En este caso, la página por lo general, ¿no? Muchas veces nosotros ponemos en cualquier lugar, tal vez ponemos abajo en la parte inferior, al medio, digamos, o en la parte inferior en el lado derecho. Pero en esta ocasión, todas las páginas deben ir numeradas en la parte superior derecha, ¿sí? ¿No? Entonces, como ven, ese es la forma de hacer las citas textuales, las formas de hacer las citas o las referencias bibliográficas que uno vaya a hacer de acuerdo a las normas APA séptima edición, ¿no? Tal vez si tuvieran alguna pregunta, alguna duda hasta acá.
No habiendo más dudas, entonces doy por terminada la clase. Espero, bueno, que se les haya podido facilitar este tema y ha sido fácil para realizar sus monografías, tesis de maestría. Y bueno, les deseo un separado descanso. Hasta otra oportunidad.